Muy buenos días, estudiantes de primero bachillerato. Sean con ustedes bienvenidos a esta clase de ciudadanía. El día de hoy vamos a hablar sobre demandas de los pueblos sociales originarios del Ecuador. Y hacemos referencia aquí a la diversidad cultural étnica que tiene nuestro país. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en el pueblo indígena, pero antes de hablar sobre el pueblo indígena, que es algo que anteriormente lo hemos venido tratando, vamos a hablar un poquito ahora en este instante también la historia. Los diferentes proyectos de nación ya revisados intentaron anular las diversidades. ¿A qué vamos con esto? Antiguamente no se reconocía a las nacionalidades y pueblos indígenas. Eh, no eran sujetos de derecho. Incluso desde la época de la colonización, sabemos que el indígena fue explotado por los españoles, maltratados, fueron sometidos al trabajo arduo, sus mujeres fueron violadas y un sinnúmero de actividades. Y es por eso que se presentó posteriormente el mestizaje, que hablamos de cruce, vamos a llamarlo así en estos términos, entre un español y un indígena. Muchos de estos actos fueron considerados actos de violación, dándole esta terminología en esta época. Bueno, entonces, pese a que existían estas diferencias en lo que era la discriminación, el maltrato, la violencia, en querer cambiar a los indígenas, porque no eran blancos comparado a ellos. El desafío actual es construir un proyecto que sea incluyente, intercultural, plurinacional, en donde se acepten y se debatan las diferencias, se deliberan y se procesan la mayoría de las demandas de los pueblos y nacionalidades del país. Como tal, ya hay en la Constitución artículos que respaldan a los indígenas, a los pueblos indígenas. Tenemos también el Sumac-Caxay, que el Sumac-Caxay vamos a verlo más adelante, que hace referencia a la Pachamama, que es decir, a la tierra, el derecho, el cuidado a la tierra. Demandas de pueblos y nacionalidades indígenas. A partir de la fundación de la República, durante todo el siglo XX y hasta bien entrando el siglo, bueno, perdón, me había equivocado. Durante todo el siglo XIX y bien ingresando al siglo XX, algunas demandas fundamentales por los pueblos indígenas fueron acceso a la tierra y uso de los recursos naturales. Las comunidades indígenas exigieron respeto a sus tierras. Es decir, que en sus tierras no exista ningún tipo de explotación, ningún tipo de tiranía. ¿A qué vamos con esto? Nosotros conocemos que en la Amazonía están las petroleras y las petroleras, lo que les interesa, por supuesto, es extraer el petróleo de estos sectores. Pero en el momento que están extrayendo el petróleo, comienzan a destruir la tierra. Y los pueblos indígenas son considerados, se consideran dueños de su territorio, porque son personas que tienen años viviendo en tales sectores, que de repente ven un forastero venga a extraer petróleo, está atentando contra su tierra. Y es por eso que hemos tenido casos de enfrentamiento entre indígenas y trabajadores de petroleras, en donde han, han existido indígenas eh, este, detenidos, otros asesinados, y los pueblos como tal, los originarios, los que andan, mantienen su imagen con los típicos taparrabos, ellos también han tenido estos conflictos fuertes con ese tipo de personas, incluso hasta con militares. Y también hemos tenido eh, pérdidas, vamos a llamarlo así, por parte de personal militar y también por personas que se encargan a la extracción del petróleo por esta misma situación. Entonces, antiguamente lo que pasaba era que los trabajadores de la hacienda, es decir, vamos a llamarlo el dueño de la hacienda,
venía y le decía a su indígena, ven, te entrego el guasipungo. Y ustedes dirán, ¿qué es el guasipungo? El guasipungo básicamente consiste en la tierra, es el término que se le da cuando el dueño de esa tierra se la entrega al trabajador para que éste se encargue de cultivarla, se encargue de cuidarla. Eso es el guasipungo. Entonces ellos exigían ese acceso al guasipungo y respeto a las formas tradicionales de tenencia y uso de la tierra y los recursos como el agua y los páramos. Ellos piden, dentro de estas demandas, ellos piden eliminar la explotación discriminada de autoridades locales, capataces, tenientes políticos, curas, hacendados. Impuestos abusivos como el diezmo, la explotación laboral dentro del concertaje y los trabajos forzados en las obras públicas. Cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas, no tan solo hacemos referencia al pueblo que está en la selva, sino que también hacemos referencia a todo aquel que proviene de esa raza, es conocido como la raza indígena. Sabemos que muchos de ellos están, vamos a usar este término coloquial que se dice, están civilizados. Yo diría que están involucrados con la sociedad contemporánea, a diferencia de los otros pueblos que conservan su autenticidad. Entonces, estos pueblos que ya están involucrados con la sociedad contemporánea exigen un trato digno, que no existan actos de discriminación, explotación laboral, que exista una equidad. El sostenimiento de las formas de vida comunitarias y el mantenimiento de sus propias autoridades y formas de gobierno como la comunidad y los curacas. Eso es lo que ellos solicitan. En una vida comunitaria, el mantenimiento de sus propias autoridades. Es que ellos no quieren que se les imponga un líder, porque ellos como tribu, como nación, ya tienen sus líderes. Es más, el pueblo indígena tiene sus representantes, y ustedes lo saben. Están los representantes de la provincia de Cotopaxi, los representantes de la provincia de Ibarra. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vamos a que eh, más allá del líder que pueda haber, del soberano, el presidente, está el líder de la tribu o el líder de la organización. Y es a quien ellos también hacen caso. A inicios del siglo XX, la izquierda, estamos hablando del Partido Comunista Ecuatoriano, junto con dirigentes indígenas como Dolores Coacambo, Tránsito Maguaña, etc., pasaron a exigir que estas fueron las primeras mujeres indígenas que estaban exigiendo cosas, demandas ante su pueblo. Respeto y fomento a las organizaciones indígenas, como la Federación Ecuatoriana de Indios, la revisión del proceso de expropiaciones de tierras y recursos por parte de las haciendas, la preservación del quichua y la educación bilingüe. Ser reconocidos como ciudadanos dentro de las haciendas, los indígenas lucharon por la eliminación del servicio personal en la casa del patrón, que muchas veces incluye violaciones a las mujeres, el pago y el incremento de salarios respecto a las 40 horas de trabajo semanales. Son cosas que el pueblo indígena exigía que no sea observado como lo peor, que no sea observado como una raza para explotar, para maltratar, que no sea observado como una raza eh, ignorante, sino que al contrario se les dé su espacio, su lugar, sus tierras, se tome en cuenta el idioma natal que es propio de nuestro país, que es el quichua, que tengan acceso a una educación bilingüe y por supuesto un trato digno. A finales de la década de 1930, algunas demandas indígenas y sus organizaciones fueron escuchadas por el Estado. El Código del Trabajo de 1938, la ley de comunas y el reglamento de funcionamiento, lo que dio lugar a un proceso de devolución de tierra y comunidad, parcelación de haciendas de Estado y algunas mejoras en las condiciones de trabajo en las haciendas y en el campo general. En cambio, en la década de 1960, las reformas agrarias, aunque no fueron profundas, permitieron la eliminación definitiva del huasipungo y la posibilidad de convertir a los indígenas en propietarios, aunque esto causó la destrucción de muchas comunidades indígenas que pasaron a ser cooperativas.
¿Qué hablamos con esto? Que ya no era tan solo que tú eras el cuidador de la tierra, el que iba a cultivar la tierra, sino que ibas a ser el dueño de la tierra. Recuerda que Huasipungu es el término que se le da a aquella tierra que el amo da al esclavo, vamos a llamarlo así, a que se encargue de cuidar. Pero ya no era hora de cuidar, sino es cuestión de que en la reforma de 1960, estas tierras que eran encargadas supuestamente para cuidar, ya no eran tan solo para cuidar, sino que eran tus tierras. Esto pasó a ser para los indígenas. A finales del siglo XX, con la gran movilización indígena de 1990 y la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, las demandas se encaminaron hacia acabar con el colonialismo y la explotación económica, el cooperativismo y el acceso al crédito, la reivindicación de sus derechos políticos y la posibilidad de actuar en la política con organizaciones como Pachacuti. Ya vemos que aquí a finales del siglo XX, los indígenas, más allá de tener un trato digno, ser reconocidos como ciudadanos, de reconocer sus tierras y respetar sus límites fronterizos, también se les da acceso a qué? A la parte política, que formen un grupo político y participen, acceso a crédito, el reconocimiento de la plurinacionalidad y la interculturalidad junto al fomento de la educación bilingüe intercultural bilingüe. Se enfocaba en el hecho de que ellos ya sean reconocidos a partir de su nacionalidad, a partir de su cultura, a partir de su etnia, cada una de sus cosas. Y por último tenemos que un cambio en el modelo de desarrollo enmarcado en el Sumacapsay, que el Sumacapsay es la Pachamama es la madre tierra. Un cambio en el modelo, ¿en qué modelo? En aprender a conservar, a respetar, a cuidar el medio ambiente y a preservar la vida. Muy bien, jóvenes. Esta es básicamente la clase el día de hoy, que tengo un excelente día. Chau, chau.